Hoy vamos a dar esta enseñanza con la ayuda del Señor, como cada día viernes, mesa de diálogo. Al final vamos a dejar las preguntas relacionadas al tema de hoy. Hoy en esta temática, aquí en cada viernes en su presencia, y creemos que el Señor nos va a bendecir de una manera poderosa. El tema de hoy es: ¿dónde van los demonios y los ángeles caídos? Son dos razas diferentes, una grado de potestad y otro grado de huestes, que no son las mismas, son muy diferentes, y importante también conocerlas. Hoy, guerra espiritual. Estos seres híbridos, juntamente con raza de potestades, vamos a analizarlo bien, el significado de cada uno de ellos. Se leía Efesios capítulo 6, verso 12. Dice esta versión BAT, porque es importante conocer el terreno. Muchos pelean con carne y sangre, y se han olvidado que las luchas son con entidades en el plano invisible, en el plano espiritual, o sea, no son con seres humanos, sino con espíritu. Efesios 6:12, voy a leer la versión BAT, dice: porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades. Mire qué interesante, son autoridades, no son cualquier espíritu. Contra las potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes. Aquí en esta versión BAT ya nos da mucho antecedente que no son seres humanos con los cuales nosotros lidiamos, son autoridades. Una autoridad que nosotros conocemos en la tierra es un grado de una jerarquía. Eso significa que todos estos espíritus, como dicen más adelante, contra potestades, que son los que dominan este mundo juntamente con el enemigo. La versión amplificada de Efesios 6:12 dice: porque no luchamos con carne y sangre, contendiendo solamente con oponentes físicos, pero con los despotismos, contra los poderes, contra los espíritus que son maestros y expertos, los gobernantes mundiales de la oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales de maldad de la esfera celestial sobrenatural. Me gusta mucho esta versión porque aclara más el concepto de lo que es la batalla o la lucha cual nosotros tenemos. Lucha es una expresión de guerra espiritual. Y mire qué interesante cómo lo menciona aquí en este pasaje, porque dice que son estos espíritus maestros, son expertos, o sea, ellos saben de guerra, ellos saben de batalla, ellos no es que van a atacar cuando ellos quieren, ellos planifican. Esto es importante también, que es bueno que ustedes lo vayan anotando, en que el enemigo siempre va a atacar primeramente viendo derechos legales, espíritus vigías, nos observan de lejos, espíritus escribanos, toman nota antecedente, y ellos van tomando notas de todas las áreas que quizás fallamos. Por eso son maestros y expertos en sus áreas. Ellos jamás van a atacar porque quieren o porque se le ocurrió o porque dice voy a atacarlos sencillamente. No, ellos atacan primeramente porque hacen un catastro. Ellos hacen una especie de mapa o una cartografía de nuestra vida espiritual, y cuando están viendo derechos legales que estamos dando, ellos empiezan poco a poco a tomar fuerza como maestros y expertos de los gobernantes mundiales. Hemos enseñado también en guerra espiritual sobre los principados. Vamos a analizar poco las jerarquías también, que lo hemos mencionado, pero es importante recordarlas porque a veces se olvidan. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Los principados son los arjé, los arché, los arcai, los arc. Son primeros en rango, primeros en orden, primeros en tiempo, primeros en todo, y son las primeras creaciones. Los principados, recuerden que en el cielo hay dominios, hay tronos primero, que los tronos son los más importantes. Hay tronos, dominios, hay jerarquía, hay potestades, hay principados. Hay una jerarquía de seres que Dios creó. Y uno de estos seres que Dios creó, aquí estamos hablando de Luzbel. Luzbel, principado, querubín,
protector, se desvía y luego pasa a ser, de ser luz velo, Lucifer, luz bella, pasa a ser a Satanás, que es el adversario. ¿Dónde trabajan los principados? Recuerde que Luzbel, cuando fue desechado, lo que dice Lucas 10:18, que el Señor vio que Satanás caía del cielo como un rayo. Eso sucedió mucho en la eternidad. Él cayó, pero cuando cayó se fue a ciertos lugares donde ellos toman posesión, principalmente donde ellos toman su lugar, donde están trabajando. Hablo de los principados. Ellos están en el segundo cielo, nivel cielo. Son cabezas, son jerarquías altas que trabajan con un modo operandi de cómo poder entrar, cómo poder contaminar. Todos los principados, porque no solamente hay un principado, hay muchos principados, dentro de los cuales están en el segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? La habitación de los planetas, donde se mueven los planetas que nosotros podamos conocer. Ahí están los arjé, los arché, arcai o arc. Son primeros en rango. Toda esta raza de seres creados que se rebelaron, porque aquí entra Satanás, fue una creación que se rebeló, y cuando fueron destituidos de la gloria de Dios, buscaron un lugar. Y dentro de esos lugares que buscaron, ahí entran los planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Pero hay muchos más. Y ellos gobiernan. Por eso que muchas veces hay personas que me dicen: pastor, ¿de dónde vienen otras razas? ¿Y vienen de otros planetas? Sí, vienen de otros planetas. Y esas razas vienen, tanto están en otros planetas, están debajo de la Tierra, están en varios lugares dentro de la Tierra, que vienen, ¿por qué? Porque son los planetas, es el segundo cielo, son la habitación de espíritu. Y ahí vemos a estas razas, que son razas paralelas a Dios, en que vienen de alguno de los planetas. Y hay muchos, que pronto, con la ayuda del Señor, vamos a dar esta enseñanza sobre las razas paralelas. Estoy viendo cómo poder hacer todo este material, porque hay mucho material. La verdad es que cada vez me sorprende el Señor, porque sigo averiguando más sobre estos conocimientos. Pronto vamos a hablar sobre las áreas de espíritu, o más claro, sobre el objeto volador no identificado llamado el OVNI. Vamos a ver todo ese tema pronto, con la ayuda del Señor. Vamos a estar dando toda esa enseñanza, y ahí vamos a hablar sobre muchos espíritus grandes. Gran parte de esos espíritus que vienen de otros planetas son del segundo cielo. ¿Quiénes están ahí? Hay muchos. Y también hay algunos que están trabajando debajo de la tierra, en subterráneo o en búnker, que tienen sus bases. Y todo esto son seres de razas paralelas que son reales. Están los pleiadianos, los nórdicos, los reptilianos. Tenemos también los histeroides, los felinos. Tenemos los grises, los pequeños. Tenemos los grises, los altos de 2 metros. También los sirianos, los asturianos, los arcontes, los anunnakis, los andromedarios y los marcianos. Todo esto son parte de razas paralelas. Pero no quiero quedarme ahí pegado, porque si no vamos a hablar mucho más material, y ya lo estamos preparando para hablar todo esto según la experiencia que he vivido durante muchos años. Entonces, ahí más o menos usted tiene conocimiento de dónde vienen estos seres. Varios también me han preguntado: ¿son buenos todos estos seres? ¿Estas razas paralelas son buenos, son malos? La respuesta es que no son buenos. Y le tengo prueba tanto de todo lo que ellos hacen, porque ellos trabajan mucho con genética, con abducciones, y eso no es bueno. Ellos no tienen amor. Lo vamos a ver más adelante cuando hagamos esta enseñanza, que todo lo tengo aquí, y ya pronto lo vamos a hacer en libro. Sigamos entonces. Luego tenemos los gobernadores, que son los conmocrator. Estos trabajan en áreas de influencia de gobierno, en la política, en las leyes. Trabajan con jurisdicción.
la ley de aborto, matrimonio homosexual, lesbianismo, casarse con menores, casarse con animales en otro lado. Hay personas que se casan con cosas, con figuras. Se casan hasta con un perro. Lo hacen en otros países, hasta con niños lo hacen. Todas estas perversiones, cuando se dan derecho legal, se dan las leyes a esto, ahí están trabajando los gobernadores, que tergiversan la ley de Dios. Lo correcto lo tergiversan a leyes depravadas, dan derecho legal. Esos son los gobernadores o los cosmocrator. Y la tercera jerarquía, las potestades o autoridades, que es la palabra exousia, que es un derecho legal. Trabajan con una legalidad. Su función es colocar niveles de autoridad. Ellos se mueven de esta manera para colocar las contaminaciones y los derechos legales, el cual ellos puedan ingresar dentro de un cuerpo. Aquí tenemos parte de algunas de las potestades. Recuerde que todo lo que es potestades tiene nombre propio. Jezabel, Leviatán, Baal, que hay 18 tipos de Baales, Belcebú o Balcebú, Nosferatu, Menguelé, Damián, Asmodeo, Belial, Ario, y también está Lilith. Todo eso son potestades. Y tenemos la cuarta jerarquía, que son las huestes, demonios y espíritus inmundos, seres descorporizados. Ellos no mantienen un cuerpo, se les descorporizó. Ellos funcionan, entran en los cuerpos. Son los Niuma, los poneros. La función de ellos es contaminar el ser tripartito. Son espíritus genéricos, son los de más bajo rango, pero son los que más estamos siendo atacados todos los días. A pesar de que son los de más bajo rango, todos los días lidiamos con ellos. Mire qué interesante eso. Por eso es que es importante en que para poder lidiar o nosotros reprender otra jerarquía más alta, primeramente tenemos que expulsar a esto. Si puedes tú expulsar a las huestes, a algún demonio, espíritu inmundo, podrás hacerlo con la jerarquía que viene después, que son las potestades. Si puedes vencer una potestad, podrás vencer la jerarquía que viene, que son los gobernadores. Si logramos vencer un gobernador, hasta podremos vencer a un principado. Pero esto es todo por jerarquía, por conocimiento, por búsqueda, por santidad. Todo es una preparación. Colosenses 2:15 nos dice, despojando los principados. Se fija que dice principados, y volvemos nuevamente porque hay singular y hay plural. Aquí dice principados, o sea, son muchos. Y despojando no solamente a Satanás, a los principados y a las autoridades, también son varios. Las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde entonces van los demonios o los espíritus inmundos? La base es en Lucas capítulo 8, verso 30. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque somos muchos que habían entrado en él. Y el verso 31 dice, y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Entonces, el lugar de demonios y de espíritus inmundos son los abismos. ¿Qué son los abismos? Los abismos son parte que tocamos en una de las enseñanzas del inframundo. Es el Gehenna y también el Tártaro. El lugar de los demonios y espíritus inmundos, que no son iguales, son diferentes. El lugar de ellos es los abismos. Un abismo es una profundidad. Se le llama el infierno, se le llama el Gehenna, también donde está el Tártaro, donde hay espíritus encarcelados. Todos estos espíritus provienen del abismo. La versión Van nos dice, y esto le suplicaban a Jesús no los mandara al abismo. Versión LVN, y les pedían no les volviera a mandar al abismo. Esto nos da antecedente de que estos espíritus rogaban a Jesús. ¿Por qué? Porque no querían volver al lugar de origen. ¿Por qué? Porque no cumplieron su misión. Y mire que ellos rogaban, significa que los demonios tienen un grado de emoción. Y recuerde que ellos también creen y tiemblan. Si creen, porque es algo de una emoción, creer, algo admático, y tiemblan, algo de emoción. Entonces, esta raza de demonios, de huestes y espíritu inmundo tienen un área de emoción que también sienten algo, sienten dolor y también sienten temor. Creen y tiemblan, o sea, también tienen miedo a ciertas circunstancias. Aquí en este caso,
vemos que ellos no querían volver a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque serían castigados en lo que es su grado de lo que puedan ser no haber cumplido su función. La idea de los espíritus es influenciar y contaminar. Los demonios y espíritus inmundos es vivir en los cuerpos. Una posesión es algo que controla al ser tripartito. Ya la mente no razona esta posesión porque hay muchos demonios. Todo comienza con una opresión, un ataque de afuera hacia adentro. Hay opresión, hay operación, hay demonización, hay operación, depresión y posesión, y todas son diferentes. La idea de la opresión es poder llegar a una posesión. Por eso es que tenemos que guardar la liberación, porque un ataque que viene de afuera hacia adentro, si no cuidamos esa liberación, puede llegar hasta ser un grado de posesión. En un creyente no hay posesión, pero sí puede haber que la persona esté endemoniado. No son los mismos. El no confesar un pecado va a ir aumentando. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, más que el que lo confiesa alcanzará misericordia. Importante entonces entregar nuestras vidas a Cristo. Los demonios y espíritus del mundo les gusta estar en los cuerpos, les gusta vivir en los cuerpos y quedarse allí. A ellos les gusta porque los cuerpos son su morada. Pero los ángeles caídos no entran en los cuerpos. Podrían hacerlo. Lo mismo que Satanás, que el Señor lo reprenda. Satanás y los ángeles caídos no entran en los cuerpos. ¿Podrían hacerlo? Sí, pero no lo hacen. Por lo general es muy difícil que ellos lo hagan, pero sí pueden ser influenciados por Satanás. Pedro dijo: apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús. Pero no era que él había tomado el cuerpo de Pedro, sino lo había influenciado por una influencia de Satanás, que no es lo mismo. ¿Por qué los ángeles caídos y los principados no entran en los cuerpos? Porque pierden espacio y tiempo en el cuerpo. Ellos trabajan juntamente con demonios y espíritus inmundos, como los ángeles caídos, que son influencia. Pero los ángeles caídos manipulan las emociones para colocar la rebelión. El génesis de la brujería. Esta es una pincelada de otro tema también de enseñanza que nos va a ayudar mucho a entender también esta enseñanza. Toda materia antecede a un espíritu. En 1 Samuel capítulo 15, verso 23, la versión LBLA dice: porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad. Mire qué importante esto. Porque son textos que a veces nosotros no le tomamos asunto y quizás lo hemos escuchado y lo hemos aprendido, pero seguimos rebeldes, seguimos desobedientes, seguimos mintiendo, seguimos siendo obstinados, no hacemos caso a la palabra del Señor. ¿Y qué pasa con esa persona? Va a ser un rebelde. Y no solamente es un rebelde, el rebelde trabaja con espíritu de adivinación. El que desobedece pasa a trabajar con iniquidad. ¿Quién es que actúa en la iniquidad? La reina del cielo. Proverbios capítulo 9, la que se rebeló, la Sofía. Ella fue la que indujo a Satanás a caer. Hay mucho tema ahí. Entonces, ¿por qué la rebelión es pecado de hechicería y la iniquidad es como idolatría? Dice esta versión JBS. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería, versión PDT. Mire qué importante todo eso. La rebelión es como el pecado de hechicería y la iniquidad es como la idolatría. Y alguien dirá a lo mejor: no, que yo no adoro santo, yo no adoro con la Virgen, antes lo hacía, pero ahora ya no lo hago. Pero si estás en tu vida en una desobediencia, como dice esa versión, estás en una iniquidad. Y es más, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Efesios 4:31: sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos. Amargura viene de la palabra mará, y de la palabra mará viene la rebelión. Quienes están detrás de las rebeliones son los ángeles caídos. Aleluya.
Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores y a los adivinos. No los consultéis suciando con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Se fija que Dios aborrece a los encantadores y a los adivinos. No acudáis a la necromancia o necromancia también, versión Bad. Ni busquéis los espiritistas. La necromancia o necromancia es la comunicación con los muertos. Eso lo aborrece Dios. Y aquí hay una base también, la versión Bad de Levítico 19:31. Versión Torres Amat. No desviéis de vuestro Dios en busca de magos, ni consultéis a divinos, porque seréis por ellos corrompidos. Yo, el Señor vuestro Dios. Versión Dios habla hoy. No recurráis a los espíritus adivinos, no os hagáis impuros consultándolos. Mire cómo el Señor aborrece todo esto. Versión BLA. No se dirijan a los brujos, ni a los que llaman a los espíritus. No los consulten, no sea que con ellos se manchen. Yo soy Yahweh. K2. No te vuelvas a espíritus de medium, a hechiceros. No los busques para ser profanado por ellos. Mire qué importante todo esto. Y usted dirá, es que yo no soy encantador, yo no soy espiritista, yo no soy mago, yo no soy adivino, yo no soy brujo, yo no soy medio, yo no soy hechicero. Pero aquí estamos hablando el rebelde y el desobediente. El que es rebelde y el que es desobediente tiene todo tu espíritu. Wow. Y así sin anestesia se la dijo, para que pueda entender cuán importante es que nosotros tenemos que cuidarnos. Y muchas veces nosotros tomamos tantas palabras blandas en cual decimos, no, si total voy a ser rebelde, no voy a obedecer, o decimos algo, no lo cumplimos, estamos con mentira, estamos rebeldes porque la mentira es una rebeldía. Cuando una persona miente es una rebeldía. ¿Y quién es la persona que miente? El enemigo viene a matar, robar y destruir también. Entonces, todos estos son espíritus que el enemigo hace en que la persona inconscientemente está trabajando espíritus. Por eso que tú sí sea sí y tú no sea no. Si tú das una palabra a alguien, cúmplela. Cúmplela. Por último, si no puede, dile, sabes, no puedo cumplir lo que yo había dicho. No puedo en este momento, pero habla. Porque esa palabra que ya tú dijiste, voy a tal día, voy a hacerlo y no lo hiciste, estás en rebeldía, estás en desobediencia y hay adivinación, hay espiritismo, hay magia, hay adivino, hay brujo, hay medium, hay hechicero en esa palabra que tú dijiste. Por eso cancélalo, cancela toda palabra. Y mire qué profundo todo esto, y me queda mucho material todavía para hablar, pero es importante entender que nosotros, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque cuando nosotros no hacemos lo que prometemos, nos maldecimos a nosotros. Wow. Sigamos. La palabra brujería del inglés es la palabra witchcraft. No sé si se pronunciará bien, pero ahí después me dicen los que entienden un poco el inglés. Yo hablo en lengua. Aleluya. Mire qué interesante que esa palabra bruja también significa doblar y arte. Bruja significa doblar y arte, que significa engaño. Arte significa el engaño. Por lo tanto, significa una palabra compuesta que es engaño, hacer que uno se doblegue. Lo que es brujería y hechicería es doblegar. ¿Recuerda usted la mujer que estaba 18 años encorvada? Ella tenía un espíritu de hechicería de generación tras generación. Estaba encorvada. Ese se llama encorvamiento, que es un trabajo quizás que ha venido de mucho tiempo en brujería y hechicería, porque trata ese espíritu que se doblegue. La brujería, por lo tanto, tiene sus raíces también con la mentira. Mire qué importante eso. Bruja no es solo una persona que se sube a una escoba y vuela. Aquí hablamos más que eso. Estamos hablando de doblegar. Bruja es el arte del engaño. O sea, una persona que miente, hay brujería. El mentiroso
Es una persona que está actuando como brujo. El arte de engaño. No, mañana voy a cumplir, mañana voy a hacerlo, mañana voy a ir, mañana sí voy a estar allá, mañana sí te voy a depositar, mañana voy a ir a verte. Y pasan meses, pasan años, pasan días, pasan meses, pasan años y todavía no cumple. ¿Qué es eso? Brujería. El arte del engaño. Y no te has dado cuenta. Por eso cumple lo que Dios te dijo que cumpliera. Una mujer estuvo 18 años encorvada, ahí lo que estaba hablando anteriormente. Ese es neumastenia. Neumastenia tiene que ver con la debilidad física. Se doblegaba, estaba encorvada por un espíritu de brujería y el Señor la hizo libre. La adivinación es una predicción del futuro, pero no lo es. Es una revelación inspirada de las tinieblas. La brujería son maldiciones, encantamientos, brebajes, hechizos, ritos, conjuros, aún droga. Y usted dirá, ¿droga? Claro que sí, porque la palabra hechicería es de la palabra farmaqueia o farmaquía, y farmaquía es farmacia. Y qué importante todo esto. Por eso es que todo brebaje, toda droga es droga. ¿Y quiénes están detrás de toda la droga? La hechicería y la brujería. Por eso es que hay personas que toman algunos medicamentos y hacen dependientes de esos fármacos. Ya el cuerpo les pide. A veces también hay otros efectos secundarios en que se están recuperando de una cosa y después quedan con otra complicación. Cuando hablamos de espíritus, son varios. Tenemos la palabra regresión. Regresión es hacer volver en su caminar, o sea, hacerlo volver nuevamente hacia atrás. La represión tiene que ver con cautividades. La supresión es como hacerlo desaparecer. La depresión es un estado de demonio dentro de esa persona. La opresión tiene que ver con un nivel de afuera hacia adentro, un ataque de afuera hacia adentro, el ser tripartito. La obsesión obliga a tener algo que no tiene, se obsesiona. La demonización es estar endemoniado. La posesión es controlar el ser tripartito, el espíritu, el alma y el cuerpo. La operación está desde adentro ya hacia afuera. Cuando es ya una operación, ya el enemigo entró, ya el demonio entró y está trabajando adentro. Esto es parte del sistema del ocultismo que hay que ver en esta enseñanza cómo opera el enemigo. Hay cosas que no son pruebas. Hay personas que dicen que yo estoy siendo probado. Hay cosas que no son pruebas, sino son trabajos de brujería. Otros son pruebas, porque son parte de un proceso, pero otras no son pruebas, sino son brujería. Y otras son porque no están dadas a la santidad, sino a la carne. Pneuma es espíritu. Soma es el cuerpo. Y la palabra sar es la carne. Recuerde que está espíritu, alma y cuerpo. Estas palabras, quiero dedicarme a la palabra que es un espíritu, es la palabra pneuma. El cuerpo es la palabra soma. Sarc es carne, de ahí viene la palabra sarcófago. Un sarcófago es un cajón de un muerto, o sea, trabajos de brujería. Vínculos son ataduras, son imparticiones, son transferencias. Una palabra es una hechicería. Gálatas 3:1, que lo hemos mencionado en muchas clases, dice: oh Gálatas insensato, ante cuyos ojos Jesucristo fue exhibido, crucificado, ¿quién os fascinó? Esta es la historia donde el apóstol Pablo va a Galacia o a los Gálatas y deja un ministro o un pastor, un líder. Le enseñó, lo educó. A muchos líderes le dio palabra, lo educó. Una vez que lo dejó formado, él se fue a hacer el área misionera de seguir haciendo obras en otros lugares más. Pero Pablo, después de un buen tiempo, decide regresar a Galacia, a los Gálatas. Y cuando llega a los Gálatas, resulta que todo lo que él había enseñado no lo estaban haciendo. La gente cambió todo lo que estaban dando a conocer. La enseñanza que Pablo había dado, el orden, no lo estaban haciendo. Y ahí Pablo le exhorta, le dice:
a los de Gala, ustedes son niños, ustedes son carnales, ustedes no son espirituales, son niños todavía. Yo les traía vianda y tengo que hablarles todavía como niños porque todavía ustedes toman leche, no pueden ustedes crecer. Y ahí por eso nos perdimos la vianda, la revelación. Y Pablo le exhortó duramente, porque le cambiaron toda la enseñanza. Y mire, ¿qué es lo que cambió toda la enseñanza? Las palabras. Porque vínculos son ataduras e imparticiones o transferencia al mundo espiritual. Y esta versión dice, ¿quién os fascinó? O sea, está diciendo Pablo, ¿quién les dijo? ¿Quién les dijo que lo que tenían que ustedes hacer cuando ya se le había enseñado? ¿Quién les cambió? ¿Por qué cambiaron lo que se le había hablado, se le había doctrinado, se le había enseñado? Pero ¿quién os fascinó? Veamos las versiones. Versión BPD. ¿Quién os sedujo? Versión BLA. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? Mire el término. Versión PDT. ¿Quién os embrujó? Versión K2. ¿Quién os ha hechizado? Se fija que una palabra que se transgrede o no se cumple o no se hace, acarrea estos mismos espíritus, lo que hablaba anteriormente, la mentira, el no hacer la voluntad de Dios, el cambiar una palabra. Gálatas insensato, cambiaron la doctrina, y aquí le dice, ¿quién os ha seducido? ¿Quién os ha hipnotizado? ¿Quién os embrujó? ¿Quién os ha hechizado? Y la versión NTNB, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha puesto bajo encanto? Mire, aquí hay encantamiento. Aquí no vino ningún brebaje o conjuro que nosotros pensamos, como lo que es el trabajo de hechicería y brujería, sino que las palabras hechizan. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque hechizo significa un poder usado del maligno que controla a una persona. Mantiene a las personas bajo ese poder maligno y alguna entidad. El hechizo se da en el que cree. Un hechizo se da cuando se crea una palabra negativa. Tenemos que tener cuidado de qué estamos nosotros creyendo o escuchando, porque eso es parte también de una obra de hechicería y brujería. Aquí tenemos que cuidarnos también de las palabras. Principalmente esto sucede cuando las personas se van de otro lugar o se van a otra iglesia. El líder, por lo general, siempre, a veces, no todos, pero hay gente que los maldice. Hay gente que le dice, bueno, si tú te vas de aquí, no te vas con mi bendición. Hermano, no pida bendición. No pida bendición cuando se vaya. Eso no tiene ningún asidero bíblico. Pero nosotros, como nos han enseñado mal, decimos, no, yo voy a ir donde pastor para que me bendiga. Usamos mal ese texto de recibir la bendición. La bendición se da cuando es alguien realmente acorde a la palabra de Dios. Pero si esa persona no está haciendo la voluntad de Dios, ese líder o ese pastor, y está siendo usurero, está siendo sinvergüenza, usted no vaya a pedirle la bendición. ¿Qué bendición le va a dar? Pero hay gente que tienen eso en su cabeza, no, que me voy a ir a otra iglesia, pero que me bendiga mi pastor para irme bien. No lo haga, porque ese pastor no lo va a bendecir, le va a dar una palabra de hechicería, maldición. Esto es muy profundo, pero sucede en que las personas acuden a hacerlo así, y ahí hay un problema. Por eso es que tenemos que tener cuidado de que las palabras son muy peligrosas al mundo espiritual. Una palabra no es solo palabras, es un pensamiento, y un pensamiento no es solo un pensamiento, sino una memoria. Tenemos dos reinos trabajando, reino de Dios y el reino de las tinieblas. Lucas 9:11 dice, reuniendo a los 12 le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y sanar enfermedades. Ahora, los ángeles caídos no van, que son diferentes. Los ángeles caídos no van a donde van los demonios o espíritus inmundos, trabajan de manera diferente. Cada uno actúa porque son jerarquías que trabajan de una manera muy diferente. En una liberación, el enemigo puede usar las lenguas demoníacas, las convulsiones, las lenguas extrañas, las señales de las manos, que lo hemos enseñado también, para pedir ayuda a otros demonios de otro más rango porque no quieren salir o no quieren ser expulsados de los cuerpos. Así trabajan estos espíritus en una liberación. Ellos tratan de engañar a la persona
y que la persona siga en tormento. Gran parte de una liberación también se da vómito. Ahora, vómito no es señal de una liberación. Hay gente que vomita, pero el espíritu que está dentro de la persona puede hacer creer al ministro, porque siempre los ministros tienden a pensar que si vomitó ya es libre, pero vómito no es completamente una señal de liberación. No se confíen de eso, no se confíen de eso. Ellos hacen creer, así engañan a la persona, la manipulan el ambiente, manipulan las emociones, porque eso de discernimiento espiritual es muy importante, porque usted tiene que pedir discernimiento. Si salió ese espíritu, le engañó a usted, porque vomitó. ¿Se fija? Y eso por lo general siempre pasa en una liberación, que cuando la persona vomita inmediatamente, usted cree que ya es libre y no lo es. Existe la palabra interdicción. Existe en el área, aún en el área militar. Todo esto nos da un entendimiento de poder entender cuán importante es nosotros saber que todos estos espíritus llevan a contaminaciones al mundo espiritual. Ahora, siempre todo esto el enemigo hace para la confusión. En estas áreas, lo que hoy estamos hablando, el enemigo siempre va a tratar en lo posible de llevar a contaminaciones. ¿Para qué? Para que los espíritus puedan estar trabajando y en la manera en que ellos pueden tomar el control. Marcos 5, verso 9, versión PDT, dice: después Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Nombre de la palabra onoma. Y contestó: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Ya hemos aprendido que una legión se compone de 6.826 demonios, son 10 cortes, y estos son la cantidad de espíritus. Serían 6.825 más uno que es el vocero. Esto es importante también, que lo he enseñado en otras clases también, que recuerde que una legión se compone de 6.826, pero serían 6.825 demonios más el vocero. ¿Por qué? Porque aquí cuando Jesús preguntó: ¿cuál es tu nombre?, alguien habló. No hablaron todos los demonios, porque ellos también son ordenados. Ellos mantienen jerarquía y respetan jerarquía. ¿Quién habló? La potestad, porque los demonios trabajan con un grado de potestad. Y el que habló fue el vocero. Y el vocero dijo: somos legión porque somos muchos. Ahí entran todos los espíritus de demonios. Interesante también conocer estos datos. Lucas dice 8:31, le rogaba que él no le ordenara irse a los abismos. El verso 31, y había una piara de muchos cerdos, o otra versión dice un hato de cerdo. Un hato de cerdo, una piara se compone de 2.000 cerdos. Y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos de la piara y se precipitaron al despeñadero o al lago y se ahogaron. Ahora, ¿cuál es la idea de entrar en los cerdos? Que era mantener, la idea de estos espíritus era para poder mantenerse en esa región de Gadara, en Decápolis. Decápolis es una palabra compuesta que Deca es 10 y Polis es ciudad. Decápolis, que se componía de 10 regiones de Gadara. Entonces los demonios, ellos no querían ir, uno, por lo que no cumplieron su función, y los otros que preferían ellos quedarse ahí en aquella región para seguir contaminando, para seguir en los cuerpos. Por eso es que al precipitarse los cerdos hacia el agua, dice que se ahogaron. Ahora, ¿por qué cuando entran los cerdos, estos se precipitan a un despeñadero? No tanto porque algo quizás fácil entró, sino entraron demonios. Cuando entraron los demonios en los cerdos se volvieron locos. No pudieron soportar estos demonios. Imagínense la cantidad de demonios también dentro de 2.000 cerdos. Tendríamos que hacer la multiplicación de 6.826 por 2.000 cerdos. Y estos demonios que entraron en los cerdos los volvieron locos. Y estos no murieron porque se ahogaron, sino murieron
porque los demonios permitieron matarlos adentro y ellos ahí se ahogaron. Esto es importante también porque los cerdos, los chanchos que se conocen, ellos saben nadar. Pero todos aquí murieron. Los cerdos saben nadar, pero aquí se ahogaron. Entonces, algo más allá pasó en el mundo espiritual. Decápolis, aquí tenemos las ciudades que componen las 10 ciudades de Decápolis: Damasco, Cánata, Hipus, Dion, Rapana, Gadara, Chitupolis, Pela, Gerasa, Filadelfia. Todos son los lugares que se componía esta región de Gadara o Decápolis. Ahí predominaba el culto a Zeus. En Decápolis o en Gadara estaba el culto a Zeus, que es un grado de potestad, que ofrecían holocaustos de cerdos. En la región que abundaban muchos cerdos, por eso es que cuando estaba ahí gran cantidad de cerdos, después la gente decía a Jesús: vete de aquí. ¿Por qué? Porque habían muerto 2000 cerdos. Y no le era negocio, porque ellos trabajaban en criadero de cerdos. Y para los judíos, los cerdos son animales inmundos o impuros. Y aquí ahí en ese lugar de Gadara estaba una potestad llamada Zeus, el que estaba ahí en ese lugar. Zeus, el dios del clima. Lo que nos recuerda que Jesús, antes de llegar acá a Gadara, cuando dice Jesús, pasemos al otro lado, lo menciona Marcos 4 y Lucas 8, dice pasemos a otro lado, y mientras venían a la región de Gadara, se levantó una gran tempestad. Y Jesús reprendió no los vientos, sino a la potestad que se había levantado. ¿Quién se había levantado? A esta entidad, Zeus, el dios del clima. Primera de Crónicas 12:7, también interesante que el gadareno era descendiente de la tribu de Gad, que era de los valientes de David. Eran los guerreros. Cuando ellos peleaban y se quedaban se quedaban pegadas la mano en su espada, ellos se movían como gacelas por las montañas, o sea, eran diestros en la batalla. Y cuando peleaban, tenían rostro de león. Así eran los descendientes de el endemoniado de Gadara, o que más claro, el posesionado. De esa tribu venía. Pero algo pasó en el caminar. Había un plan que el enemigo estaba haciendo. Había algo escrito también en el cielo. En el cielo ya era el liberado, pero en la tierra estaba el endemoniado, el posesionado. Pero Dios siempre tiene un plan. El espíritu inmundo que vuelve, lo menciona Lucas 11:24, la palabra del poseso, que dicen acá, que es el proceso que libera, que recae. El enemigo siempre va a tratar de entrar otra vez. Por eso hay que tener cuidado de las caídas, porque toda caída el espíritu va a volver con lo mismo. Ningún espíritu va a volver con otro espíritu inmundo, ni los demonios vuelven con el mismo antecedente. Por eso cuide el antecedente el cual Dios lo liberó. Usted sabe cómo era antes. Cuídese de eso. No se confíe, porque el enemigo le va a hacer caer en la misma área. No le va a colocar otro espíritu. En la misma área le va a colocar. Por eso es que trabaja en ese como el modo operandi. Quiere decir entonces que en un comienzo la persona que fue liberado, pero recayó, que ahí dio lugar y más demonios a una legión. Lo que le pasó al gadareno. El gadareno antes comenzó con algo de a poco. Y eso fue aumentando, que al final de estar como endemoniado por alguna entidad, ya pasó a ser un grado de posesión. Hay que cuidar la liberación. Hay que cuidarla para no que vuelvan espíritus con mayor fuerza y que trabajan ahí con espíritus de los lugares de desierto. Lucas 11:24, el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo dice: regresaré a mi casa. Aquí esta versión dice: el espíritu maligno sale de la persona, va a lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarla dice: volveré a mi casa de donde yo salí. Ausejo, cuando el espíritu impuro. La versión BLS, cuando el espíritu malo. La versión SR, cuando el Ruach Atamet sale del hombre, anda por lugares donde no hay agua. Todas estas versiones nos dan más antecedentes de que los espíritus van a salir, pero van a volver nuevamente con lo mismo que salió
La diferencia es que van a entrar espíritus más peores, más depravados o más inmorales. Espíritus inmundos es de la palabra acazardos o acatartos. El espíritu inmundo, el espíritu de lujuria, son espíritus demoníacos que trabajan con demonios, y estos espíritus inmundos son los acatartos. Los acatartos tienen que ver con espíritus inmundos y con espíritus de demonio, o son espíritus impuros que trabajan con la lujuria. Qué importante entender todo esto, y ahí hemos dado otras clases donde está Azazel. Azazel, estos demonios van, o estos espíritus inmundos salen del cuerpo, van hacia los lugares desiertos, se encuentra allí con Azazel, el macho cabrío. Azazel le envía otros 7 espíritus más peores, más depravados, más inmorales, y el estado pasa a ser peor que el primero. Azazel es que está en el desierto, que hemos hablado también en otras enseñanzas sobre este grado de potestad. El enemigo es así que trabaja. Azazel, lo que hacía anteriormente con lo que menciona Levítico, que era en la expiación, pero ya sabemos que expiación significa cubrir. Pero Cristo apareció para deshacer el pecado de la humanidad, no cubrirlos, sino quitarlos. Primera de Juan 3:5. Y vosotros sabéis que el que se manifestó a fin de quitar los pecados. Cristo se manifestó para quitar los pecados de la humanidad. Qué importante entender que todo el mundo espiritual se rige por derechos legales. Si tiene autoridad cuando se conoce. Esto es importante. Se tiene autoridad cuando se conoce. Muchas veces hay gente que no le gusta estudiar, no le gusta aprender, y por eso es que están atacados, porque no saben con quién están lidiando. No saben qué espíritu lo está atacando. No pueden discernir. Por eso que no solamente es saber, sino que es un poder de autoridad, que es conocer. Y la enseñanza de las fieras, que entramos con terión. Fieras en la palabra terión, potestad. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Efesios 2:2, en que en otro tiempo anduviste conforme a las condiciones de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El enemigo. Versión Bab, en los cuales andaba y conforme a los poderes de este mundo, que eras conducido según el que gobierna las tinieblas. Torres Amat, el príncipe ejerce su potestad desde el aire. Lo que hablamos anteriormente, así se mueve el mundo espiritual, a través del aire. El príncipe del aire. Satanás es el príncipe de las tinieblas, y el príncipe es donde también actúa mucho con la ignorancia. Todo esto nos ayuda mucho a entender el mundo real o el mundo espiritual. Y hay mucho todavía que hablar. Hay mucho todavía que enseñar. Ahí está esta enseñanza sobre el tártaro, los espíritus, el abismo, las profundidades, las bestias, las cárceles espirituales, los espíritus expulsados, el destino de los espíritus, el discernimiento, los espíritus genéricos, los espíritus expulsados, los espíritus que están en prisiones. Mire todo esto, pero si sigo enseñando vamos a tener vigilia. Pero le voy a dejar ahí de regalo este libro para que usted pueda tenerlo y profundizar más. Hay mucho material. A veces nos quedamos cortos por el tiempo, pero hay mucho tema, y gloria a Dios por eso, porque significa que estamos aprendiendo, y es importante conocer, porque el conocer es importante para poder nosotros discernir qué espíritus son los que gobiernan a una persona. Entonces ya vimos claramente en que dónde van los demonios o ángeles caídos, ya lo vimos a través de la base bíblica, en que los demonios, que son las huestes, ellos se van a los abismos. Jamás envía un demonio a la cruz, porque ellos no se van a la cruz. Ellos se van a los abismos. El abismo es el inframundo, que hace poco dimos una clase del infierno sobre eso, que son los lugares de abismo, de profundidad. Ahí van todos los demonios, las huestes, demonios, espíritu, mundo, todos los enviamos a los abismos. Pero cuando hablamos de jerarquía, de potestades, de nombres propios, ahí aplica la palabra del Señor
Colosenses capítulo 2, verso 15, despojando los principados y a las potestades. No dice despojando a los demonios y a los espíritus inmundos, despojando principados y potestades. Eso significan jerarquías más altas que las huestes. Y ellos, que son nombre propio, ellos sí se van a la cruz. ¿Por qué se van a la cruz? Porque son jerarquías de más alto rango. Son jerarquías al mundo espiritual. Por eso si hay una jerarquía, hay personas que están lidiando y se meten a pelear con espíritu de Jezabel, y lo vemos muy a menudo, y espíritu de Jezabel, y se meten a batallas que no corresponden. Si no puedes lidiar con demonios, no te metas a pelear con jerarquía. Pero lo vemos eso mucho en la iglesia. Y a veces lo utilizan mal porque las personas piensan solamente, porque la persona la ven según cómo se vea físicamente, o porque se echa unas pintaditas, ya, espíritu de Jezabel. Y no es así. El espíritu de Jezabel actúa de otra manera. O hay una persona que seduce, inmediatamente Jezabel. Son parte de, pero no es la totalidad como actúa Jezabel. Pero ese es por otro tema. Porque hay mucho que hablar sobre eso. Entonces, y mire lo que vemos muy a menudo. Siempre reprendiendo, no, espíritu jezabélico, reprendemos espíritu Jezabel, pero ¿estaremos autorizados para reprender a Jezabel si ni siquiera lidias con tus propios demonios? Ni siquiera echas tus propios demonios, vas a lidiar con una potestad. Se fija cómo fácil somos de reprender espíritu y nos metemos en problemas. Porque el mundo espiritual es legal, actúa con leyes, con jurisdicción y derechos legales. En esta enseñanza nos ayuda mucho a entender que también si estamos autorizados para reprender ciertas áreas de espíritu. Ya hemos visto entonces dónde van demonios y dónde van ángeles caídos o jerarquías de principados, gobernadores y potestades. Los principados, gobernadores y potestades se van a la cruz. Todas se van a la cruz. Jamás envía un principado a los servidumos, porque no es así, no se van a ir. Se fija que conocer nos ayuda mucho a entender el mundo espiritual.